Básicamente esta pregunta se responde según la posición teológica que tengas. Y me estoy refiriendo a dos corrientes teológicas, dos doctrinas, según si eres arminiano o si eres calvinista, por el contrario. El arminianismo habla de una sinergia. Dios proporciona salvación, pero es el hombre el que también trabaja para esa salvación. Es el hombre el que tiene que decidir, es el hombre el que tiene que ir a la oferta que Dios le hace. Entonces vemos que hay una sinergia por parte de Dios y por parte del hombre. Los dos actúan en la salvación. Por el contrario, la doctrina calvinista, esta dice, el hombre solamente lo que hace es pecar. El hombre lo único que proporciona es pecar. Dios es el que se ha encargado y el que se encarga de ir al hombre, convencer al hombre de su pecado y de salvar al hombre. En este caso, el hombre no actúa nada en su salvación. Es Dios el que salva a la persona. Y como digo, básicamente, según qué posición teológica tengas, podrás contestar esta pregunta de una forma u otra. Cuando venga el Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Estamos viendo que el único que puede convencer al ser humano de su pecado es Dios. En este caso es el Espíritu Santo, como Dios. ¿Qué nos dice esto? El hombre no puede. Si el hombre no es convencido por Dios de su pecado, es imposible. La acción de convencer es de Dios. Es Dios el que convence al hombre. Cuando Dios toca al hombre y lo convence, el hombre puede entender su realidad frente al Creador. Por otro lado, Juan 6, siempre en el Evangelio, Juan capítulo 6, versículo 44, Cristo está diciendo algo muy relevante que debiéramos tener en cuenta a la hora de saber si el hombre puede actuar para su salvación o no. Cristo dijo, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Es muy interesante, como digo, este verso, porque si lo ves en el original, el verbo que usa para traer es arrastrar. Literalmente es arrastrar. Y lo que Cristo está diciendo es, ustedes no pueden venir a mí de por sí solos, porque es una acción que el Padre tiene que hacer. El Padre tiene que traer a las personas a mí. De lo contrario no van a venir, no van a creer. Porque son contrarios, porque el hombre en su naturaleza es contrario a la naturaleza de Dios. Es como un imán del mismo polo. No lo puedes juntar. Se repele. Es necesario que alguien tome con una mano este imán pequeñito, le dé la vuelta, y entonces puede ir hacia el imán grande. Pero si alguien no le da la vuelta, no cambia su polaridad, este imán no puede ir porque siempre se va a repeler. Es lo que pasa con el ser humano. El ser humano, su tendencia es contraria a la voluntad de Dios, al carácter de Dios, porque el carácter del ser humano es distinto, es pecaminoso, es malo, es degradado. Entonces el ser humano nunca va a desear estar al lado de Dios si Dios no lo cambia. Entonces cobra sentido este texto. Ninguno puede venir a mí si el Padre no le arrastra hacia mí, no cambia su personalidad, no lo convence. Entonces el ser humano puede desear. Efesios capítulo 2, versículo 8. Y dice, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, sino que es don de Dios. Pablo está diciendo, ustedes no pueden salvarse a sí mismos. Es un regalo de Dios. No depende del que quiere. No depende del que quiere.
porque nadie quiere si Dios no lo cambia. Recuerden el verso anterior. Entonces Pablo está diciendo, por gracia sois salvos. Por gracia, claro, esto es contrario a las obras. Por gracia sois salvos. Tú no puedes hacer nada para salvarte. Es por gracia. Por medio de la fe. El medio es la fe. Y esto, ¿el qué? La salvación es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. Si yo hago, como el arminianismo dice, si entramos en una sinergia, Dios produce y yo también produzco y los dos colaboramos para salvación, yo ya estoy haciendo algo. Pero Pablo dice, versículo 9, no por obras para que nadie se gloríe. Ninguna obra. Ninguna obra. Si yo ya decido ir, estoy obrando. De alguna forma estoy haciendo alguna obra. De alguna forma. Yo sé que muchos de ustedes dirán, no es posible. De alguna forma estoy haciendo alguna obra. Porque obras no solamente son buenas acciones. Obrar es accionar algo. Y en el momento en que yo quiero y deseo y quiero ir, ya estoy accionando mi voluntad, por ejemplo. Entonces, recapitulo. Si tenemos una posición arminiana, donde yo colaboro con Dios para mi salvación, claro, es posible, en la doctrina arminiana, es posible una pérdida de salvación porque yo tengo que estar haciendo, o tengo que estar procurando en mi fe, accionar, vivir de acuerdo a ella, porque si no puedo perderla, y si pierdo mi fe, pierdo mi salvación. Pero la doctrina calvinista, con los textos que hay más, con los textos que hemos leído, está dando una seguridad de salvación. El Espíritu Santo convence a la persona, y cuando una persona es convencida, es convencida. El texto no da lugar a posibles extravíos mentales futuros, a que la persona diga, bueno, ahora ya no estoy convencida. No. El Espíritu Santo convence. Y cuando te convence, es una convicción. Y ya estás convencido. Has visto la luz. Entiendes ahora. Por otra parte dice, ninguno puede venir a mí si el Padre no le trae. No tiene sentido que este texto, las mismas palabras de Jesús, den posibles equívocos en el futuro. Si el Padre trae, trae. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Por tanto, a mi juicio personal, no creo que la salvación se pierda. Cuando Dios, es una obra de Dios, y aquí está la clave, no es una obra mía. Yo soy fluctuante. Mis emociones fluctúan. Lo que hoy quiero, mañana a lo mejor no. No depende de mí. Si dependiese de mí, por supuesto, mañana a lo mejor perdería mi salvación. Pero lo bueno es que no depende de mí. Como dice Judas, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída. Mi convencimiento, mi convicción personal es, no se pierde la salvación. Una vez salvo por Dios, la persona persevera en su salvación.